Antes de comenzar, muchas gracias, ahí comenzamos con la grabación. Quería revisar, Juan Carlos, si podemos proyectar, podemos revisar lo que han sido el calendario de estos ciclos web para que ustedes puedan conocerlos y puedan revisar y ver, ¿cierto?, todos los temas que se han ido compartiendo durante el tiempo. Ahí está el calendario por ahí. En la diapositiva 3 estamos, ¿sí? Comenzamos en julio, que está subido, como les decía, el playlist, con el diagnóstico y el plan de acción. Continuamos con los sesgos no conscientes y su impacto, todo lo que es la gestión de personas, ¿cierto? Sin sesgo. Luego nos fuimos al marketing y ya la cadena, y pensando en comunicaciones sin estereotipos. Luego estuvimos revisando el rol de las empresas en la corresponsabilidad y los cuidados. En la sesión anterior estuvimos revisando las compras sensibles al género, ¿sí? Cómo promover la igualdad en la cadena de suministro. Y hoy nos vamos entonces con la temática de la prevención y atención de la violencia basada en género y en el mundo empresarial. Este es un tema central y radical porque constituye uno de los nudos estructurales, ¿cierto?, que nos impiden el avance en materia de igualdad de género. La violencia basada en el género constituye una forma de discriminación arraigada en dinámicas de desigualdad de poder, ya lo vamos a ver esto con más detalle, en estereotipos de género y desigualdades sistémicas entre hombres y mujeres que por supuesto abarcan el mundo del trabajo. Veo, Juanca, que hay mucha gente en la sala de espera por si quieres hacerlos ingresar. También comentarles que a pesar de que hay plena conciencia de que este es un tema que tiene un impacto y un costo para la vida de las personas, ¿cierto? También un costo para las organizaciones, y que sabemos que es un problema con grandes costos, el problema persiste y sabemos también que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Y esta situación se agrava si uno considera aspectos de interseccionalidad como la edad, la raza, la orientación sexual y el tipo de empleo. Y es que lo que nos dice la evidencia es que a pesar de la frecuencia con la que ocurre y las costosas consecuencias que tienen, la violencia y el acoso sexual sigue sin denunciarse. Y esto, dentro de las razones, está la falta de conocimiento de qué es lo que constituye, ¿cierto?, violencia y acoso. También el miedo a las represalias, pero también la falta de mecanismos de reparación y denuncia que puedan tener las organizaciones. Por ello es tan importante este tema. Entonces vamos a abordar esta importante temática en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, que se le conoce como el 25N, que comienza mañana, a través de la campaña global que se llama Únete, llamado que se hace a los distintos actores, especialmente en nuestro caso al sector privado, a movilizarse, ¿cierto?, a sensibilizar, a visibilizar, no solo a la organización, al interior de la organización, sino también con proveedores y comunidad, con sus stakeholders, que puedan visibilizar iniciativas para lograr cambios respecto de este nudo estructural que mencionamos. Son 16 días de activismo, son una campaña internacional, comienza mañana y termina el 10 de diciembre justamente en conmemoración de los derechos humanos, y pone de manifiesto que la violencia contra las mujeres es la violación más generalizada de los derechos humanos en todo el mundo, ¿sí? Así que es un tremendo tema. Vamos a compartirles el material de la campaña en el correo que les adjuntamos, y con esta grabación y con todos los materiales que estas relatores nos quieran compartir hoy día. Y dicho esto, voy a introducir a nuestra primera invitada desde Argentina, Georgina Stico. Georgina Stico es directora y cofundadora de Grow Género y Trabajo. Ella es máster en Relaciones Internacionales, ingeniera informática. Fundó Grow hace 11 años, donde se desarrolló como especialista en transversalización del enfoque de género en organizaciones, violencia laboral y cuidado. También ha coordinado diversos estudios, dentro de ellos el estudio regional sobre violencia laboral, muy reciente, del 2021-2022. Así que, Georgina, muy bienvenida, te escuchamos, puedes compartir la pantalla. Adelante.
Tienen que habilitarle el micrófono, Juanca, parece Argentina. Sí, ahí sí. Perfecto, ahí estoy. Dale. Bueno, un placer estar acá y con todos y todas los que estamos, así que esperen que me voy a poner el cronómetro para no pasarme del tiempo, ir viéndolo. Gracias. Como decía Paz, hoy vamos a estar hablando de la violencia de género en ámbitos laborales, y antes de iniciar, quería dar como dos pasitos para atrás para hablar sobre algunos desafíos que tenemos en la región, en relación a cómo pensamos y miramos la violencia de género, y también en cómo pensamos y miramos en los ámbitos laborales y la violencia laboral, ¿no? Para después ver cómo se conjugan estas dos cuestiones, este tipo de violencias en estos espacios o en estos ámbitos. Traigo como definición la de ONU Mujeres, que ahí Paz también la traía, ¿no? De qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencia de género, que se refiere a cualquier año dirigido contra una persona, un grupo de personas, en razón del género, ¿no? Y esto es lo que todos deberíamos estar de acuerdo, que tienen su origen en las desigualdades estructurales. Ahora, lo interesante es que en nuestra región, América Latina, no todos los países tienen una ley sobre la violencia contra las mujeres o leyes sobre violencia de género, sino que podemos identificar dos generaciones de legislaciones. Todavía hay países que la forma que tienen de abordar la violencia contra las mujeres es desde la violencia intrafamiliar, es considerar, y que ni siquiera atiende, no reconoce las desigualdades estructurales, sino que atiende al grupo familiar en su entorno doméstico. Después también dentro de este mismo tipo de legislaciones hay otras que hablan de la violencia doméstica, donde se reconoce que hay desigualdad de género, pero también el único ámbito donde trabaja es el ámbito doméstico. Y por último están las de segunda generación, que esto es en el último reglamento que hicimos, eran unas 10 legislaciones en toda nuestra región, que hablan justamente de desigualdades estructurales, de distintos tipos de violencia, y donde aparte de reconocer distintos tipos de violencia, también reconocen distintos ámbitos, donde el espacio laboral es uno de estos ámbitos. Entonces, ya acá tenemos como lo que decíamos nosotros, el primer gran desafío. Cualquier organización multinacional que tenga que abordar esta temática tiene que generar un consenso sobre de qué mirada lo va a hacer, porque lo que se considera violencia de género en un país no lo es en el otro. Acá solamente para nombrar algunas de las violencias, que ni siquiera todos los tipos de violencias están reconocidas, ¿no? Esto me parece interesante porque después lo voy a volver a traer, donde en general en este estudio que contaba Paz, que hicimos en 14 países de la región, vimos cómo las personas en los ámbitos laborales y las mujeres en los ámbitos laborales reconocen 3 violencias como las principales, que son la psicológica, la económica y la simbólica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en un país o en una región donde no se trabajan estas violencias no son reconocidas, ¿no? Las naturalizamos, las damos como comportamientos, comportamientos más cotidianos, ¿no? Y esto habilita y permite que otras violencias se vayan naturalizando. Quiero acá dar 2 ejemplos. Hay uno que a mí me impactó muchísimo, no sé si todos estamos acá, vimos los Oscars de este año, ¿no? Ese famoso chiste de Chris Rock que le hizo a Jada Pinkett Smith, y donde después Will Smith se levanta y le pega una cachetada. ¿Por qué lo traigo? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, no existe en su legislación la violencia simbólica, ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos sorprendía muchísimo es cómo se hablaba todo el tiempo de la violencia física que había pasado entre los 2 hombres, pero no había ningún tipo de información o de reflexión o de pedido de disculpas de Chris Rock hacia Jada Pinkett Smith cuando le hizo ese chiste, ¿no? Ese chiste que tiene que ver con su corporalidad, que tiene que ver con que es directamente una violencia simbólica, ¿no? Porque está basado en determinados estereotipos de género de qué es la belleza, ¿no? Y una persona que aparte sabía profundamente lo que a ella le podía llegar a significar esta cuestión, ¿no? Y esto nos muestra esta diferencia. Fíjense cómo desde un país que esta violencia existe, enseguida la identificamos, y en un país donde no existe, es como violencia, no se la identifica como tal, pasa totalmente desapercibida. Traigo este ejemplo hoy porque esto pasa en un entorno donde para ellos podría ser considerado también un entorno laboral, ¿no? En la industria cinematográfica, las entregas de premios, son las posibilidades laborales que uno está, que se expone, ¿no? Entonces, no es que pasa en un ámbito privado, pasa en ese espacio donde todos los vemos. Lo sufrió ella y lo sufrimos todos. Entonces, esto para mí es un claro ejemplo de una violencia simbólica en tanto un mensaje, una violencia psicológica porque fue directamente dirigida hacia ella, y que aparte
la vimos todos. Así que a todo el mundo también, que eso es una de las cosas que a nosotros de Growth nos preocupaba, es si nadie sale a decir nada, que esto es violencia, seguimos naturalizando todos los que vimos, las millones de personas en el mundo que vimos esta situación, ¿no? De que esto se habilita. No sé si conocen a Ángela Lerena, que es quien está del otro lado. Ángela Lerena es una comentarista argentina deportiva, está en Qatar. Ya estoy perdida, hoy es jueves, ella creo que el martes estuvo comentando un partido de fútbol en la TV pública y recibió un montón de críticas en Twitter, ¿no? Muchísimas críticas negativas, la mandaban a lavar los platos, que así no se podía, que preferían apagar la tele que escucharla, es decir, un montón de comentarios totalmente negativos. Lo traemos acá, ¿por qué? Porque esto se da también dentro de un espacio de trabajo, ella estaba haciendo su trabajo, se da en una red social, y acá lo que es interesante es que también está basado en un estereotipo de género, de cuál es el rol de que se espera que la mujer otorgue. ¿Por qué lo traigo acá? Porque lo que estamos esperando es ver, bueno, cuál es la reacción de la institución, cómo la apoya, qué dice, ¿no? En relación a su elección como comentarista y que esté ahí una persona con una larga trayectoria y muchísimas razones para estar donde está, ¿no? Pero es interesante pensar y ponernos a pensar un momento a ver, bueno, ¿qué va a hacer esta institución? Si la institución que la emplea va a hacer algo para protegerla o para defenderla y que ella no se sienta sola, ¿no? Porque esto también es como, es parte de este trabajo. Avanzando un poquito más, algo que nos parece interesante también y que hablábamos con Paz de traer como reflexión, que cuando estamos hablando de violencia de género, ¿en quién estamos pensando? ¿No? En general estamos pensando en mujeres y muchas veces a quienes se deja de lado tiene que ver con la comunidad LGBT. Pensando que en nuestra región también hay altas desigualdades en tanto el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI. No muchos países tienen ley de identidad de género, no muchos países tienen ley de matrimonio igualitario, ¿no? Acá traigo como ejemplo en particular Chile, que tiene la ley Zamudio, que es una ley que va en contra justamente es en contra de la violencia laboral de la comunidad LGBTI del 2012, pero decimos, queda muchísimo camino por recorrer, y es otra gran deuda que tienen también las organizaciones que abordar cuando estén pensando en cómo trabajar la violencia de género, ¿no? ¿A quién impacta? ¿Están incluyendo o no están incluyendo a la comunidad LGBTI? Y qué interesante y qué gran desafío cuando están en países donde en algunos no se los reconoce y no se reconocen sus derechos, como aquellos que no tienen una ley de identidad de género, con otros que sí, ¿no? Porque en definitiva los derechos humanos deberían ser universales, pero no son universales. Así que este es otro gran punto que dejo para seguir reflexionando y pensando como que nos queda pendiente. Todo este gran tema que tiene que ver con consensuar el marco común de una región, que vimos que tiene grandes diferencias, ahora se conjuga con otro gran desafío que tiene que ver también con diferentes miradas en relación a la violencia laboral, ¿no? Estamos ante un entorno donde tenemos del 2019 el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, donde aproximadamente 6-7 países de la región ya lo han ratificado, ¿no? Y por lo tanto se supone que consensuamos una mirada, esta nueva mirada que trae este convenio, esta nueva paradigma, pero convivimos al mismo tiempo con legislaciones en nuestros países que esa mirada todavía no la bajaron sus legislaciones, y con otros países que ni siquiera están en el proceso de ratificación. ¿Qué significa ese choque de miradas? ¿No? Para entenderlo y súper resumido. La mirada anterior, cuando estábamos pensando en violencia laboral, se pensaba siempre desde la reiteración, ¿no? Y se pensaba también desde la intencionalidad y el daño demostrable. Es lo más típico que se hablaba como el mobbing, ¿no? Hay una persona que quiere hacerle daño a otra y lo hace de manera sostenida. Esta nueva mirada que nos comparte el convenio 190 nos habilita la mirada de la subjetividad, donde no tiene que haber un daño comprobable o demostrable, sino ya cómo la persona se siente, esa subjetividad sirve como base. Donde con solamente haber realizado un solo acto, un solo comportamiento, eso se puede considerar violencia. Y esto es clave porque nos permite actuar antes, ¿no? No esperar a que una situación sea totalmente descontrolada, tenga un montón de impactos negativos en la persona que la recibe, sino nos permite como organización intervenir con anterioridad. Y obviamente también trabaja en el tono de la amenaza, ¿no? La amenaza de una violencia también es violencia, que justamente en el paradigma anterior esto no era considerado. Y lo que es más importante, que es muy llamativo porque creo que todos, si lo escuchamos, lo hubiéramos considerado así, pero hasta que no estuvo escrito quizás no nos dimos cuenta, es que pasamos
de pensar que teníamos que no dañar a una persona, que era el paradigma anterior, a pensar un trabajo libre de violencia como un derecho humano, ¿no? Se hablaba que era un derecho humano tener un trabajo decente, un trabajo digno, pero no se hablaba de que ese trabajo decente, ese trabajo digno, significaba estarlo y realizarlo en espacios libres de violencia. Y esto nos parece clave como cambio en este paradigma. Como les contaba Paz, durante el año pasado estuvimos realizando toda una investigación en estos 14 países para ver la percepción que había sobre la violencia en función de distintos trabajadores y trabajadoras, y también en función de funcionarios públicos, sindicatos y algunos organismos empresariales, ¿no? cámaras empresariales. Les traigo algunos puntos súper resumidos de esta investigación, y en principal, por ejemplo, que a nosotros nos sorprendió, es que en todos los países de la región, se identifican como las principales violencias, la psicológica y la económica, que están cabeza a cabeza, ¿no? Tienen 1 o 2 puntos porcentuales diferentes entre unos y el otro en cada país. Y la tercera siempre es la violencia simbólica. No es que las personas les preguntamos, ¿reconoces esto? Sino era como, bueno, a través de las entrevistas ver qué es lo que ellos nombraban y nosotros las fuimos categorizando. Después, que en general todas las violencias se dan de manera interrelacionada, ¿no? Es muy difícil categorizar una violencia como única, como el caso que les mostraba recién de Jada Pinkett o el de Ángela Lerena, ¿no? Vemos cómo ahí se entrelazan la violencia psicológica con la violencia simbólica, y obviamente también, que lo nombré en ese momento, con la violencia económica, ¿no? Porque estamos en entornos laborales, alguien puede perder un trabajo o alguien puede perder una oportunidad de trabajo simplemente por estos comentarios. Por otro lado, que las personas a veces, más que reconocer la violencia que están sufriendo, los comportamientos que están sufriendo, lo que reconocen es cómo impactan en sus vidas, en sus trayectorias personales, y en su salud, ¿no? Que esto lo vamos a charlar en un ratito un poquito más. Y finalmente, que creo que esto estábamos todos de acuerdo, ¿no? Las violencias más difíciles a veces de identificar son la psicológica y la simbólica. Justamente ¿por qué? Porque son las que tenemos más naturalizadas, ¿no? La que terminamos como de justificar casi todo el tiempo. Y que también, justamente por eso, suelen ser las más difíciles de abordar por las organizaciones, porque las personas que componemos las organizaciones somos quienes las tenemos naturalizadas, y por lo tanto nos cuesta muchísimo justamente mirarla, ¿no? Y poder reconocerla. Otro dato que nos llamó muchísimo la atención es la alta tasa de violencia sexual. Es decir, casi las personas que respondieron a la encuesta, un 30% dijo haber sufrido algún tipo de violencia sexual. Y esto nos parecía como, bueno, nada, nos pareció muy alto, y la verdad que vimos que en casi todos los países se mantenía en esos números. Y esto que iba relacionado a lo que estaba diciendo Paz, sobre qué hacen las personas, y sobre todo las mujeres o las personas de la comunidad LGBTI, cuando tienen o sufren una violencia laboral, lo que vimos es que en general van a hablar con sus amigos o amigas fuera del espacio de trabajo, o como segunda instancia con sus compañeros, pero que en general lo que no hacen es acercarse a los medios institucionales, a las áreas de recursos humanos o a los canales que existieran. ¿Por qué? Porque hay miedo a las represalias, porque no les tienen confianza, y también muchas veces porque no los conocen. Y esto notamos una diferencia también entre varones y mujeres, aquellos que participan o no en sindicatos, que en general los varones tienen más información que las mujeres por esta participación sindical, ¿no? Considerando también que es una gran barrera en nuestra región, que las tasas de sindicalización son súper bajas. Ahora, ¿quién vive? Es decir, estos síntomas que pudimos reconocer y que nos parece interesante traerlos, porque cuando estamos hablando de violencias, y cuando estamos hablando de violencias que se repiten, sobre todo, estamos hablando que tiene un impacto en la autoestima de las personas, en los niveles de ansiedad, de depresión, de estrés. Es decir, esto nos afecta y nos atraviesa, ¿no? A quienes lo han sufrido. Y que no queda en el trabajo, sino que esto se lleva después afuera en todos los otros ámbitos de la vida, para entender como la magnitud que tiene este problema, ¿no? Ahora, haciendo esta relación entre violencia laboral y violencia de género, lo que me parece importante como trabajar es que no toda violencia laboral puede ser de género, ¿no? La violencia laboral está hablando a todas las personas, los varones también la pueden sufrir en distintos ámbitos, así que, y ahí entramos en otro debate, como decir, justamente de cómo impacta esta violencia de género, pero siempre la violencia de género impacta en el espacio laboral, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque también abre la puerta, gracias al convenio 190, a qué pasa en el ámbito doméstico, ¿no? Cómo una violencia que sucede en el ámbito doméstico siempre impacta después en el trabajo, porque esa persona, esa mujer que lo está sufriendo,
no puede rendir de la misma manera, necesita canales de ayuda, necesita protección también en el espacio de trabajo, porque esa violencia doméstica puede llegar también al espacio laboral. Entonces acá es un gran desafío que tenemos de ver, bueno, cómo lo trabajamos y lo abordamos a todas las violencias de género, ¿no? No solamente las que se dan dentro del ámbito laboral. Y en este sentido, grandes desafíos que nosotros reconocemos en las instituciones tienen que ver con, en general, en las organizaciones, cuando no están formadas en el enfoque de género y en el enfoque interseccional, que ahora brevemente se los voy a comentar, se genera esta situación de que nada parece ser que tiene que ver con género, ¿no? Siempre hay una justificación de que si una mujer sufrió una violencia laboral es porque ella era mala empleada, porque ella es una loca, es una histérica, es una mujer problemática, ¿no? Entonces se empieza a tratar de justificar esta violencia desde el ser de esta persona y no desde el entorno para tratar de entender qué fue lo que pasó, ¿no? Y se genera esta dicotomía entre la buena víctima y la mala víctima. ¿Quién es la que sí puede sufrir violencia y quiénes son los que no pueden sufrir violencia? Entonces, cuando ustedes escuchan algún mensaje de este tipo, lo que se tienen que encontrar, o el síntoma, la alerta, es que están frente a alguien que en realidad no entiende el enfoque de género, no lo conoce, no lo puede reconocer. Y obviamente esta falta de reconocimiento genera esta problemática de las dificultades para abordar la violencia doméstica, que lo que nosotros nos hemos encontrado, después de hablar con distintas cámaras empresarias a lo largo de esta investigación, es que se piensa como un costo, ¿no? El temor está en el costo, en cuánto nos va a costar a nosotros trabajar esta temática, más en la inversión o en el derecho humano de lo que significa, ¿no? De pensarse como un ente, como un actor que puede cambiar, Ya en un minuto termino, ¿eh? Y con esto justamente lo que les decía en relación a las categorías sociales es, tenemos que también reconocer que todas las mujeres no tenemos justamente las mismas situaciones. Es decir, hay otras categorías que nos atraviesan, que tienen que ver con si tenemos o no una discapacidad, la edad que tenemos, nuestra clase social, quizás hasta nuestra etnia, si somos o no somos migrantes, y otras tantas otras categorías sociales, que hacen que en función de estas categorías y nuestras propias intersecciones, estemos frente a las situaciones de violencia laboral de una manera desigual, ¿no? Entonces hay grupos de entre las mujeres que sufren otras vulnerabilidades y que tenemos que estar atentas justamente a estas otras categorías. No todas las mujeres lo sufrimos de la misma manera o tenemos las mismas herramientas para afrontar la violencia laboral. Y esto es algo a tener en cuenta cuando se evalúa el riesgo de la violencia. Cerrando, es importante para abordar la violencia de género desde los ámbitos laborales, justamente, obviamente tener este enfoque de género, tener un enfoque interseccional, este enfoque inclusivo, ¿no? Mirar también todas las otras intersecciones que pueden impactar justamente al acceso de una persona a este derecho humano de trabajo libre, de un trabajo libre de violencia, y un enfoque integrado, ¿sí? Un enfoque que sea 360, que piense en la reparación de la persona, que piense en la prevención, que piense en la transformación de la persona que tuvo un comportamiento violento, que esto es algo también súper interesante que trajo el convenio, ¿no? De pensar que esta persona que está ejerciendo un acto violento también puede cambiar su comportamiento. Y como desafíos, como resumiendo, tenemos que alinearnos en nuestros conceptos y nuestros paradigmas, tenemos que pensar que todo lo laboral también es personal, ¿no? Es decir, y esta dicotomía que teníamos de separar estos ámbitos, esto es imposible. Sobre todo, dejar de negar la violencia, de justificarla, ¿no? De por qué fue, y tratar de encontrar las formas. Cuando nos encontremos en esos ámbitos es ir marcha atrás y tratar de, al contrario, tratando de entender por qué, ¿no? Frente a qué estoy mirando, pero no justificarla nunca. Y obviamente siempre formarnos, ¿no? Seguir leyendo, seguir compartiendo casos con otros, y algo que a nosotros nos parece clave también es sensibilizar mucho sobre las nuevas masculinidades o las masculinidades emergentes, porque las masculinidades queremos decir normativas, aquellas que todavía hoy están vigentes, y digamos, ahora estamos en época del mundial, así que lo vamos a ver todos los días, casi 7x24, ¿no? Cuando surgen estas masculinidades que lamentablemente siguen justificando las violencias, cualquier tipo de violencia. Si en cualquier ámbito seguimos justificando las violencias, no podemos negar que en otros ámbitos también se van a dar y se van a replicar. Así que con eso... Georgina, espectacular tu presentación. Ahí el chat está con muchísimas consultas que ya las vas a poder ir revisando. También comentarios sobre el estudio. Les reitero que esta grabación va a estar disponible en el YouTube de ONU Mujeres, y que también vamos a adjuntar en la comunicación que hacemos después de la sesión, los materiales. Ahí Georgina está recién este estudio sacado, ¿no? Entonces nos va a facilitar, ver si nos puede facilitar el estudio
para mandarles esta información, ¿sí? Así que Totalmente. muchísimas gracias por los desafíos, toda la información que nos compartes, creo que corrobora este tema de por qué las mujeres no denuncian, ¿no? Que finalmente hay una victimización de quien denuncia, de que se tiene tan normalizadas ciertas conductas, ¿no? Respecto de la violencia, y bueno, son desafíos importantes. Vamos entonces a dar ahora inicio a nuestro panel de buenas prácticas. Y aprovecho de agradecer a las empresas, ¿cierto? Y a las organizaciones que generosamente han querido compartir sus experiencias. Vamos a comenzar con Costa Rica, nos vamos a ir a Costa Rica. Son 4 panelistas los que nos van a acompañar. Vamos a comenzar con Silvia Chávez. Ella es presidenta de la compañía Florex. Es una empresa ligada a los productos de limpieza amigables con el medio ambiente y la sostenibilidad. Silvia, estás por ahí. Silvia es abogada, notaria, máster en medio ambiente, propietaria y gerente general de la empresa Florex, profesora además de la Universidad de Costa Rica. Silvia, yo no la veo en... Aquí estoy. Muy bien, Silvia, muy bienvenida. Aquí estoy. Hola, muy bienvenida, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Silvia, todo tuya la pantalla, no sé si quieres compartirnos la presentación. No, en realidad tengo un documento Word, pero no voy a compartirlo porque, ¿para qué? Perfecto, coméntanos. Ok, Sí, adelante. listo. Bueno, Y muchas muchas gracias por gracias. hacerte el espacio. Sé que tenías muchas actividades y igualmente quisiste acompañarnos, así que muy bienvenida. Gracias. Bueno, mi empresa se dedica al giro de la limpieza. Entonces tenemos varias empresas, una en servicios, outsourcing para el sector industrial, gobierno, etcétera. Otra es una productora, un fabricante, un diseñador. Mucho lo nuestro ha sido los temas de sostenibilidad y entonces productos y servicios amigables al ambiente, por ejemplo. Y tenemos varias certificaciones, etcétera. Bueno, ya les presento. Se llama Florex en Costa Rica y actuamos a nivel centroamericano. Ok, después de esta exposición de Georgina, entonces me voy a delimitar todavía más. Estoy hablando de que nuestra empresa en el ámbito laboral gestiona todo este tema de violencia con procedimientos, etcétera. Incluso está regulado por la legislación, pero ese no es el tema. Nuestro tema es que trabajamos con muchísimas mujeres, la gran mayoría, 92% para arriba son mujeres, y mujeres muchas de escasos recursos económicos, académicos, etcétera, muchas de ellas a cargo de familias completas, ya sean niños o adultos mayores. Esa ha sido la situación. Y la empresa, desde el inicio, empieza a sufrir una serie de problemas con ausentismos, con abandonos de trabajo, con malas relaciones entre las personas en el ámbito laboral, etcétera. Y dentro de las causas que se diagnostica que estas señoras colaboradoras nuestras sufren es violencia de todo tipo. No estoy hablando solo de un tema de violencia sexual, etcétera. Físico en muchísimos casos. Ojo, es físico. El psicológico, etcétera. Igual las afecta, igual afecta su situación laboral, su respuesta ante los contratos y demás. Entonces, ¿qué hacer? Y ahí uno puede decir, esto es un asunto de instituciones, es el asunto del INAMO, es el asunto del Ministerio de Trabajo, no es mi asunto, yo no tengo capacidad. Bueno, a veces uno hace eso por lo que mencionaba Georgina, por un tema de costos, etcétera. Nosotros dijimos, sí queremos hacerlo. Y entonces establecimos una serie de relaciones, por ejemplo, con la Alianza Empresarial de Desarrollo, AED, con el INAMO, etcétera. Y dijimos, no sabemos, ayúdennos a ver qué podemos hacer. Y lo mínimo que queríamos era un protocolo de respuesta. ¿Por qué? Porque en ese protocolo de respuesta podíamos armarnos laboralmente, pero también podíamos dar alguna respuesta a esta cantidad de mujeres que están en total condición de vulnerabilidad y sin ningún apoyo. Y nosotros somos su empresa, somos ¿verdad? Su patrono laboral. Entonces,
Lo primero que hicimos fue identificar muy bien de qué se trataba, de qué tipos están en todo el país. Costa Rica es un país pequeño, pero estaban en todo el país. Entonces, saber dónde, establecer cuál iba a ser ese marco de respuesta. Y viene lo que Yorina mencionaba, formación, formación, formación. Hay que empezar por sensibilización porque ni siquiera lo entendíamos muy bien, ¿verdad? Porque hay una serie de prejuicios en torno a esto. Y entonces empezar por ahí y estas instituciones nos han ayudado muchísimo. Y luego por atrevernos a establecer un protocolo de atención. Mínimo, recibirlo. Mínimo, abrir las puertas, las ventanas, todas las posibilidades posibles para que ellas puedan no denunciarnos, sino manifestarse, buscar ayuda. ¿Ok? No ser rechazadas, no ser discriminadas por eso. Mínimo eso. Y luego, cuando se nos sale de las manos, remitirlas. Y hacer que esa respuesta de alguna institución ocurra, porque lo que pasa es que a veces se remite y en el camino se pierde. Entonces establecimos mínimo un plazo de 6 meses para dar el seguimiento hasta que tengan alguna respuesta. ¿Ok? Eso ha sido muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque para una empresa como la nuestra, con tantos colaboradores en todo el país que no están acudiendo a un lugar físico específicamente todos los días, sino que están en diferentes lugares. Tenemos que ver con nuestros clientes, nuestros contratistas también. Hay que formarlos a ellos para que puedan dar respuesta también. Entonces, este protocolo se vuelve un poquito complejo, pero al final ha sido un aprendizaje, ha sido un proceso. No sé, no llevamos estadística de cuántas violencias hemos evitado, cuántas hemos logrado cortar, cuántas mujeres hemos empoderado para que salgan de esos círculos. No lo sabemos, pero si hay una contribución mínima, ya obtuvo un resultado. Que los niveles de ausentismo, etcétera, han bajado. Bueno, ahora mencionaban que está el mundial y a Costa Rica le fue pésimo ayer y todo lo demás. Vamos a ver la estadística de ausentismo de hoy. Si esa tasa de ausentismo, ¿verdad? Mientras ellas se arman, logran, etcétera, se ausentan, si esa tasa de ausentismo y de sustitución de personas baja, bueno, si hay 2 o 3 denuncias o acercamientos para decir es que estoy sufriendo violencia, es que sufrí violencia ayer, ya valió la pena. ¿Me explico? Es un tema de ir de uno en uno, no podemos abarcar el universo, no podemos dar una respuesta completa, pero al menos existe un protocolo de atención y de prevención y de formación ya específico, porque es un tema que no solo lo está sufriendo la empresa, sino ellas, y son personas que merecen, que tienen el derecho de vivir una vida digna, diferente, y están sosteniendo a su vez a familias enteras. Entonces, porque nos da la gana hacerlo, queremos hacerlo, pero hay que hacerlo bien, porque si no te metes en un tema en el que ya el manejo puede ser hasta legalmente complicado. ¿Ok? Entonces, ese ha sido el proceso nuestro. Los beneficios han sido increíbles. Hay un tema de identificación, de compromiso de estas personas que hace que la rotación no sea tan alta. Entonces, este tipo de cosas, aunque suene frío, benefician, punto, a la empresa, la benefician. Queremos hacerlo por ellas, pero a su vez la empresa se ve beneficiada en condiciones más estables, en el orden laboral, en condiciones de tener que invertir menos en sustituciones, etcétera. En el caso nuestro, que es en este caso servicios. Y lo otro ha sido el proceso interno nuestro, de la parte administrativa, de la parte más, digamos, de gerenciar. La sensibilización es distinta, se trabaja más integralmente, más, no podemos simplemente ignorarlo y mirar para otro lado porque no nos corresponde. Es un tema de asumir compromiso e ir un poquito más allá. Y si ese es el tema de tu empresa, asúmelo y punto. Eso fue lo que decidimos. El protocolo está en construcción constante, vamos aprendiendo en el camino. No todas las instituciones responden con la premura que uno quisiera, pero ya hay una cadena de respuesta y lo que menos queremos llegar es que esa cadena de respuesta ante una situación de violencia se tenga que activar. Lo que queremos es prevenir y trabajar con ellas para que
lo están sufriendo sí o sí, entonces ayudarlas a estar mucho más preparadas, a poder salir de esos círculos tan nefastos y a poder continuar con su trabajo y que esta relación laboral las ayude a empoderarse en su proceso de vida. Es lo que les tengo que contar. Tengo estadísticas y cosas, pero yo creo que Sí. no corresponde por acá. Muchísimas gracias, Silvia, por traer esta experiencia y mostrar en el fondo cómo las organizaciones, justamente en el chat estaban comentando cómo las organizaciones pueden apoyar con los temas de violencia intrafamiliar, y tú acá Sí, haces claramente cómo impacta a la persona, pero también a la organización. Sí, 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 tiene los dos aspectos. Entonces, también muy bueno esto que planteas de cómo hacer alianzas, que es una de las recomendaciones, y armarse un ecosistema de apoyo, ¿cierto? Con sí, los sí, servicios de sí. apoyo públicos, comunitarios que existan, y bueno, y tener estos protocolos de atención y claramente una coherencia interna con ustedes que están liderando la organización. Así que de verdad te lo agradecemos muchísimo, Silvia. Sé que te hiciste el espacio especial para estar con nosotros, así que muchísimas gracias. Y ahora entonces ya nos vamos a ir a Argentina para saludar a nuestra próxima panelista, que es Ana Inés Álvarez. Ana Inés es directora ejecutiva de la Fundación Avon, que tiene la coalición empresarial para el fin de la violencia. Ana Inés lidera toda la inversión social privada de Avon en Argentina, Uruguay y Chile, y enfocada en las causas que hace décadas apoya la marca, ¿cierto? Como son los temas de cáncer de mama y también la erradicación de la violencia hacia mujeres y niñas. Eh, Ana Inés es trabajadora social y tiene, bueno, muchos años de experiencia en el sector social, así que muchísimas gracias, Ana Inés, por acompañarnos esta mañana, y adelante con tu presentación. Gracias, Paz. Me gustó eso de muchos años. Está bien, resumamos así, son muchos. Y feliz de estar acá con todos ustedes. Bueno, hoy compartirles, y voy a tratar de ser súper breve, voy a poner a presentar. La verdad que fue un placer, Silvia, escucharte. Y me gustaría empezar tal vez con una frase que creo que esta presentación puede tener que ir con dos cosas que dijo Silvia, porque nos da la gana y porque hay que ir más allá. Yo me anotaba, ¿no? Hay cosas que parecen que pasan desapercibidas, ¿no? Pero nos da la gana, habla de una decisión con un convencimiento. Entonces me encantó y me lo voy a llevar para el día de hoy, ¿no? Porque nos da la gana. Y cuando nos da la gana es porque sale desde lo más profundo. Solo contarles que Avon, para quien escuchó, o Avon, sé que de todos lados lo conocen como Avon, como Avon. En Chile, Paz es Avon, vengo de lunes y martes de estar ahí, o sea que es una empresa de venta directa que forma parte de un grupo más grande que es Naturanco. Solamente para contarles, digo, ya en la venta directa, donde hay un montón de representantes, cuando hablo un montón de millones, donde hay mucho contacto, donde hay mucha persona a persona, y también es una organización que hacia adentro prioriza persona a persona. Es como para hacer un pantallazo, porque hoy realmente me quiero focalizar en qué es lo que venimos haciendo, y tal vez de mi rol en Fundación contarles que tenemos un programa que vos lo mencionabas, Paz, que es la promesa Bono, la promesa Avon para poner fin a la violencia. Y es una promesa que tiene 3 ejes. Cuando hablo de 3 ejes, hablo de 3 ejes que tienen que caminar hacia dentro de la organización, hacia lo que es la fuerza de ventas, así como también hacia lo que pueden ser consumidores y consumidoras finales, ¿no? Habla de una construcción de una coherencia para poner fin a la violencia. Y lo hacemos de 3 maneras. Una, a partir de lo que es concientización, desarrollo de campañas. Veía que Georgie ponía alguna campaña de fundación, ahora están a disposición. Nada nos pone más contentas de que dejen de ser nuestras, para que se apropien para las conversaciones. Por eso trabajamos la concientización, trabajamos la capacitación, interpelando tanto hacia adentro como trabajando con otras organizaciones a partir del know-how que tenemos en transitar la temática, pero también brindamos asistencia. Y no podría pensar la asistencia como el apoyo a organizaciones con donaciones que están en la trinchera, ahí, al lado de muchas mujeres en todos lados, sí, pero también generamos un espacio de asistencia y acompañamiento hacia adentro de la organización, tanto hacia colaboradoras como también hacia la fuerza de ventas. Solo para que sepan tal vez desde dónde, yo siempre digo que Fundación es el motor, no el dueño de esto. El dueño tiene que hacer la organización y tiene que ser parte de la organización. Nosotros solo somos un motor. Y me traje una pastillita acá para incluirles, porque este dato acaba de salir. Hemos lanzado una encuesta hace un par de días sobre las barreras que enfrentan las mujeres para salir de la violencia, sobre esta llamada ruta crítica. Digo, una mujer que tiene que salir de la violencia, ¿enfrenta una ruta crítica? Digo, salís de una situación de vulnerabilidad
y tu lugar es algo crítico, lo pensaríamos nosotros que estamos acá 2 veces. Tratamos de ver y lo hicimos en 4 países, qué fue lo que pasaba. Y la verdad es que traigo estos hallazgos, y traigo esto porque creo firmemente que las empresas, que las organizaciones, somos parte de esa ruta crítica. A veces pensamos que es responsabilidad del Estado, de la ONG especializada, del área de género, y entendernos parte de esa ruta crítica, facilitadora, volviéndola transitable, es lo que hace que el protocolo, o lo que sea que hagamos, como se llame, vuelva una realidad el salir de la violencia. Y fíjense este embudo. El 80% de las respondentes reconocieron alguna situación de violencia. Solo el 36% pudo decir violencia de género, pudo ponerle ese peso. Y si vamos viendo, va cayendo la cantidad que pidió ayuda, la cantidad que habló con alguien, y de las que pudieron hacer una denuncia, 1/3 no recibió la respuesta adecuada. Dentro de esa ruta y de ese embudo tenemos un rol. Las organizaciones tenemos un rol para cambiarlo, por eso lo quise traer. Porque también vino a colación esta encuesta, ¿qué les pasa? ¿Por qué no se animan? Y yo me pregunto, ¿por qué una mujer en relación de dependencia no pide ayuda? ¿Qué pasa? Si en mi organización no me entienden, si en mi organización, lo más probable es que yo no lo cuente, como traía Geo al principio, porque voy a hacer la problemática, voy a tener otros condimentos que me vuelven una mala víctima. No va a haber entendimiento, y si no hay entendimiento, lo más probable es que yo termine fuera. Por eso que salga el miedo a las consecuencias, que no solo la consecuencia del agresor, también las consecuencias del entorno, tener vergüenza, sentir no poder subsistir económicamente. Nosotros tenemos mujeres ya incluidas económicamente. ¿Qué vamos a hacer para que esto siga siendo una certeza? Recibir amenazas. Lo traje porque muchas veces no nos reconocemos como actores. Y me parece que tenemos una escala de trabajo que nos permite decir que vamos a impactar. Alguien preguntó cómo vamos a impactar. Solo contarles que nosotros llevamos adelante esta política desde el año 2017. Y hoy ya integrados tenemos una política de Natura & Co, pero esta política Avon la lanza en 2017, es la política que luego se vuelve global en todo Avon, en todo el mundo. Lo cual nos llena a veces de orgullo y de empuje. Siempre les hablo de que somos motores, porque tiene que seguir. Pero reconoce y entiende la violencia basada en género y entiende la responsabilidad. Esto mucho antes del convenio 190, que nos vino a decir que no tiene que haber violencia y acoso en el trabajo, pero también nos vino a decir que la violencia doméstica era un problema que tenía que acompañar la organización. Esto fue, como dijo Silvia, porque nos dio la gana, porque lo entendimos y porque había que hacerlo, porque si teníamos un compromiso de poner fin, se tenía que volver coherente en el 360 de la organización, entendiendo que toda forma de violencia que viva dentro o fuera de la organización. Y me hizo un listado porque era poco el tiempo, pero yo pensaba, si tuviera que contar cómo arrancó, y perdón si alguien me escuchó alguna vez, pero lo primero que uno tiene que hacer es desterrar mitos, ¿no? Derribar mitos, de van a venir todas a pedirlo, y si nos mienten, y si no, todos los mitos, todos los no, rápidamente aparecen, y de todos los sectores te dicen no, no por esto, no por esto, no por esto, no por esto. Por eso es tan importante tener esa decisión de quienes dirigen, el asumir que tenemos que construir esa coherencia. Por eso el acompañamiento de los staff de dirección en el sí fue clave, y fue asumir que el compromiso era corporativo, no era de fundación, era de toda la organización. Por lo tanto, eso fue lo primero. Lo segundo, hacer un diagnóstico, ¿no? Ver cómo estamos, porque si bien éramos una organización que tenía una fundación y que si había un caso, una situación, se podía acompañar, estaba todo desmembrado. Y siempre cuento una situación, yo hacía poco que había entrado, el protocolo no existía, y me llamaban porque había una situación en una planta y me piden que la llame a la colaboradora, y yo pregunté, ¿pero ella quiere que la llamemos? No, pero tenés que llamarla, somos Avon, trabajamos violencia. Sí, pero ella te dijo y resistí 3 días. Al tercer día, cuando la llamé, ella me dijo, te dijo que yo quería hablar con vos. El protocolo se debería llamar, ¿quién te dijo que yo quería hablar con vos? Porque me di vuelta y le dije, ver, ella ahora no quiere hablar con nosotros. Para que ella quiera hablar hay que trabajar sobre su autonomía en la decisión, sobre qué tenemos para ofrecer en este proceso, para que sea el mejor proceso para hacer un punto de apoyo. Y eso dio lugar, eso fue en el 2016, y en el 2017 estemos lanzando ese protocolo. No existía, a nivel nacional había una iniciativa en un municipio, una iniciativa en un sindicato y ninguna en el sector privado. Junto con el área de incidencia en políticas públicas de una ONG en Argentina, la Casa del Encuentro, nos sentamos a trabajar y a pensar, y a ver cómo lo hacíamos, y a conversar y a tener esa primer política. Nos establecimos objetivos, escribimos esa normativa, le pusimos principios,
basado en los derechos humanos, en la defensa y en el acceso a los derechos humanos. Eso tenía que estar clave, con una fuerte perspectiva de género. Si estos principios no se establecen y no se comparten, es muy difícil poder tener una política que luego camine. Implementamos una estructura de abordaje, asumimos una cultura organizacional, y acá me quiero detener, porque desde el minuto cero y previo al lanzamiento, la capacitación y las conversaciones dentro de la organización son una prioridad. Hoy el 100% de la organización está capacitada de manera constante en la temática de violencia, trabajándolo fuerte con un vínculo en tema de igualdad y de equidad en lo que es primera escucha. Y si la organización no entiende, el protocolo no funciona. Porque una colaboradora que ve que su gestor o gestora no entiende de la temática va a seguir teniendo miedo de pedir ayuda. No va a creer en ese canal. La confiabilidad del canal no es de Fundación Avon. La confiabilidad del canal no es en la gerencia, es en las personas que tenemos que sostener. Primero en quienes lideramos, pero en toda la organización. Y les puedo contar de muchas situaciones que han llegado a nosotros a partir de que se han animado a levantar la mano. Y ya nos ha permitido llegar antes, porque nos permite llegar cuando alguien empieza a ver que algo sucede y dice, acá está pasando esto en mi sector. Empieza a llegar la colaboradora acompañada con alguien más que le dice, hay un protocolo, vos podés decir. Se da porque la capilaridad en la que comunicamos, si venís al baño en Avon, vas a cerrar la puerta y te vas a encontrar delante tuyo tu información, porque alguien se va a parar en un pasillo a leerla. Estamos generando que esa capilaridad esté en todos lados, comunicacional. Y quería terminar con el tema de la red de apoyo, porque conformamos lo que hoy se llama Red Aliada, que tiene más de 120 personas que están capacitadas en primera escucha, a partir de un proceso mucho más profundo de entendimiento de la ruta crítica, de poder, porque con mucha facilidad le decimos que denuncie. Ahora bien, las personas que tienen ese rol tienen que entender qué implica, y poder tener una escucha más empática que acompañe la autonomía, y efectivamente ser un punto de apoyo del proceso de salida. Solo contarles que tiene 3 objetivos: el de prevención, un fuerte anclaje en la capacitación y en las conversaciones constantes, el de acompañamiento, generando esta cercanía para poder acompañar procesos autónomos de salida. La salida de la violencia son trajes a medida. Tenés que tener herramientas, tenemos una licencia, préstamo, distintas herramientas que vos puedas activar, solo si ella quiere. Y por otro lado, también actuar en lo que pueden ser casos internos con la sanción. Y solamente decirles que esto no es una política de recursos humanos, es una política que nosotros creemos firmemente que salva vidas. Si queremos tener un impacto en realmente la prevención de las violencias, no puede haber sin un compromiso 360 frente a lo que hacemos. Siempre hay que tener coherencia entre el decir y el hacer. Y me gustó mucho esto que trajo Silvia, que es un proceso constante. Todo el tiempo estamos revisando qué no hacemos, qué podemos hacer mejor, dónde hay puntos de mejora. Y la verdad es que podría tener nombre cada una de estas personas que mejoraron esta posibilidad de salir a partir de un apoyo sostenido, comprometido, pero por sobre todo de una red. Sin la red en la organización, que entienda, sin mirar cómo funcionan los canales y todo el tiempo estar haciendo revisiones, es difícil. Pero la verdad es que nos permite llegar antes. Nos permite llegar antes de ese momento tan crítico. Espero haber cumplido con el tiempo. Esto fue récord. Sí, muy bien. Ana, de verdad, muchísimas gracias, Ana Inés, por lo que nos traes, muy, de verdad removedora, además lo que nos compartes, con esa pirámide de cómo las mujeres hay tanta poca conciencia, ¿no? De tan familiarizado tenemos, que hay poca conciencia de que realmente están transitando por episodios de violencia y cómo han sensibilizado al interior, porque claramente cómo denuncian las personas si no va a haber alguien en el otro lado que es sensible a lo que yo le quiero decir. Y bueno, la política de ustedes, que es un súper referente, pero también esta red de aliados y red de apoyo. Él sigue sosteniendo esos procesos que son complejos, ¿cierto? Y dolorosos para avanzar. Hay también consultas para ti, Ana Inés, en el chat. Lo que vamos a hacer, porque hay mucho material y sé que hay mucho interés en esto, es que les vamos a pedir a todas nuestras panelistas que nos compartan los links, sus políticas, lo que sea, que esté disponible, y se los vamos a poner en el mail que les vamos a compartir con posterioridad a esta sesión, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Ana Inés, por tu generosidad. Ahora nos vamos a ir a El Salvador, y a propósito de la importancia que hablábamos sobre la capacitación, formación y concientización en estos temas, quiero presentarles a Catherine Rivas. Ella es de INSAFORT, el Instituto Nacional de Capacitación Salvadoreño,
Catherine es encargada institucional de género, es licenciada en sociología, tiene estudios con enfoque de especialización en prevención de la violencia y el género, y nos va a hablar de la estrategia que tiene este instituto de INSAFORP de El Salvador para abordarlo tanto hacia el sector empresarial como al interior de su organización. Muy bienvenida, Catherine. ¿Te escuchamos? Sí, hola, muchas gracias. Enseguida les voy a compartir pantalla y me confirman por favor cuando ya lo puedan ver. Ok. Ok, sí, un momento. Ahí estás compartiendo, Catherine, ahí se ve perfecto. Listo, ok. Bien, vamos a dejarlo entonces. Solamente lo voy a poner un poquito más grande para que sea mejor visible para ustedes. Ahí vamos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por este espacio. Es un gusto poder compartir con todas y todos justamente en esta serie de webinars que hemos estado participando. Yo he estado fiel y tratando de no perderme ninguno, solamente de hecho fallé un poquito y perdí uno, pero el espacio que se ha estado condicionando para estas temáticas y el conocer de las experiencias de todas las instituciones y empresas, pues ha sido muy enriquecedor, ¿verdad? Y ahora pues nos toca la oportunidad a nosotros, el hecho de poder compartirles qué es lo que hace el INSAFORP relacionado a mecanismos y herramientas de prevención de la violencia en la formación profesional salvadoreña, ¿verdad? Primero les voy a comentar un poquitito cómo es que funciona el INSAFORP y qué es el INSAFORP. INSAFORP es el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. En este caso, nosotros estamos dirigidos y administrados a cargo de un consejo directivo y en este caso de la dirección ejecutiva. Este consejo tiene una estructura tripartita y está dividido en sector gobierno, sector empleador y sector laboral para conformar un solo equipo y poder dirigir y administrar la institución. El financiamiento de INSAFORP va relacionado y se dirige principalmente a las cotizaciones patronales obligatorias y productos financieros derivados de las inversiones y depósitos bancarios. Luego y posterior a ello, también para que lo tomemos en consideración en lo que estamos viendo de INSAFORP, disponemos únicamente de un centro de formación. Esto es bien peculiar porque como tal, el centro que nosotros tenemos, que está ubicado en una zona que nosotros llamamos acá como San Bartolo, ¿verdad? Es en el municipio de Ilopango, en El Salvador. La variedad que tiene INSAFORP a nivel nacional de todos los centros de formación es muy amplia, ¿verdad? Contamos con más de 200 centros de formación. Sin embargo, estos centros de formación se tiene un proceso que se sigue continuamente, que hay una unidad organizativa específica para ello, en el cual vea todos los requisitos que cumple un centro formativo para poder acreditarse como centro de formación de INSAFORP y también poder cumplir con todo el proceso que requiere la acreditación de instructores y facilitadores, ¿verdad? Se capacita el talento humano salvadoreño para el trabajo decente y productivo, transformando su vida para que contribuya al desarrollo socioeconómico del país. Es nuestra visión en INSAFORP. Luego de ello, comentarles este poquito, ¿verdad? De lo que es INSAFORP, vamos a continuar con lo que son las acciones de género, que es nuestra experiencia principal, y mucho me llamaba la atención lo que decía Georgina en un inicio, ¿verdad? Acerca de las temáticas de las legislaciones, el marco normativo, en este caso compartirles el marco normativo muy interno, ¿verdad? Que es algo institucional. Sin embargo, es muy importante ver que nosotros como instituciones, como empresas, también tenemos el compromiso, sabemos mucho acerca de estas temáticas, de estos datos de violencia, casos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer para responder a ello? El INSAFORP, como una línea de tiempo, y muy bien lo están viendo, desde 2014 nosotros creamos nuestro primer plan institucional de igualdad y equidad de género, ¿verdad? Justamente se inician estas acciones concretas y estas son como las principales año con año que les quiero comentar, sin contar pues las demás que ya hacemos usualmente, que van dirigidas inclusive en nuestro plan institucional.
porque este plan institucional tiene un plan de implementación, el cual va dirigido también a 4 objetivos, ¿verdad? Los 4 objetivos contienen líneas de trabajo que son internas y externas, es decir, que nosotros echamos a andar en la institución con el personal y también con los centros de formación. Eso es lo que nosotros denominamos externo, ¿verdad? Que es llegar directamente a todas las salvadoreñas y a todos los salvadoreños. Luego, en 2016, se realiza una investigación. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque este es bien importante, este estudio que se realizó en medidas de política de formación profesional desde la perspectiva de género para promover la participación de las mujeres en carreras no tradicionales. Nosotros tenemos un programa denominado Empresa Centro. Este estudio es clave porque a raíz de este estudio se ve la necesidad de que el INSAFORP tenga esta guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres en centros de formación profesional fijos. Se crea este documento en 2017, esta guía, y pues a la vez esta guía tiene un kit de herramientas, que son 4 documentos que van generados y van muy bien divididos a poder responder a necesidades muy específicas, y ya se los voy a comentar. Luego de eso se diseña el plan de acción, y el plan piloto de esta guía que les acabo de mencionar, que se crea en 2017, ¿verdad? Con su kit de herramientas, que son 4 documentos. El hecho de echar a andar en el 2019, justamente venimos 2018, 2019, todo arriba con lo que es esta guía y con lo que es el kit de herramientas, pero posterior a ello, en el 2020 ya iniciábamos este proceso de implementación ya un poco más difundirlo, más bien un poco más en los centros de formación, pero se viene la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Entonces esto complicó un poco el hecho de que nosotros pudiéramos difundirlo a la fecha como quisiéramos. Sin embargo, por supuesto que se está realizando y ahora ya retomamos totalmente el hecho de la difusión que se va a realizar de toda esta información. De hecho, comentarles rápidamente, en INSAFORP conmemoramos tanto el 25 de noviembre, pues claramente como el 8 de marzo, ¿verdad? Esas son actividades fijas que se realizan acá, campañas internas, en todo el transcurso del año hay una campaña interna permanente sobre igualdad y equidad de género, y justamente en la actividad que vamos a tener el día de mañana, hemos invitado a centros de formación profesional en donde se va a estar compartiendo este kit de herramientas para que se vuelva a retomar de una forma masiva. En efecto, hay muchos centros que ya lo están implementando, pero queremos llegar, por supuesto, al 100% de los centros que nosotros tenemos. Luego, en el 2021, pues nos adherimos como institución a los webs. Para comentarles de forma general el trayecto que ha tenido INSAFORP en esta temática. Bueno, mencionarles también, nosotros tenemos una política de igualdad y equidad de género de INSAFORP, y es a la que se ha realizado un plan de trabajo, ¿verdad? Se comprende en lo que es el plan estratégico y el plan anual que nosotros tenemos, pues se le da seguimiento constante a la aplicación de la política y, por supuesto, al plan de implementación de igualdad y equidad de género. Este punteo del desarrollo de estudios, la creación de herramientas, es un poco lo que yo ya les comenté en la línea de tiempo. Luego se consulta y valida los instrumentos con los actores de la formación profesional. Estas herramientas de las que les voy a mostrar a continuación ya están validadas con los centros de formación. Igual la idea ahorita es enfocarnos en el punto 4 y 5, replicar el modelo con todos los centros de formación y fortalecer así la formación profesional basada en espacios libres de violencia hacia la mujer y justamente erradicar y minimizar, ¿verdad? Todos estos hechos que pueden ser y vayan apuntados a discriminar a las mujeres en los centros de formación. Lo que ven en pantalla es la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres en los centros de formación profesional. Este es el documento, contiene, ¿verdad?, todo lo relacionado y todo lo que resultó de la consultoría que se hizo en el estudio que les mencioné sobre las carreras no tradicionales hacia las mujeres, y es de donde vemos nosotros como INSAFORP la importancia de poder presentar esta guía y poder también surgir de ella estos 4 documentos, que es el kit de herramientas, que dentro de ellos hay un manual de convivencia, hay un lineamiento de comunicación con lenguaje inclusivo no sexista, hay un protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual,
y una guía metodológica para prevenir y erradicar la discriminación contra las mujeres. Como les menciono, estos 4 documentos igual nosotros los tenemos disponibles, el archivo en PDF en nuestra página web y está también al alcance, ¿verdad? De todas las personas que visiten la página para que puedan ver el contenido. Pero a modo general, como les menciono, lo que es el manual de convivencia sugiere que dentro de cada centro de formación profesional haya inclusive un comité que le esté dando seguimiento a todas las acciones relacionadas de género en los centros de formación. Lineamientos de comunicación con lenguaje inclusivo no sexista relacionado a la forma, ¿verdad? Ya muy bien podemos conocerlo y hemos estado viendo incluso en sesiones anteriores, el hecho de el lenguaje es muy importante, el lenguaje inclusivo. Entonces, estos lineamientos dan todo esas sugerencias a los facilitadores e instructores y coordinaciones de los centros para que puedan también tener la idea o la propuesta clave de cómo incluirlo dentro de sus relatos, dentro de sus discursos o la forma en la que facilitan en los centros. Luego, un protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual. ¿Quién echa a andar este protocolo? El comité que sugiere la creación en el manual de convivencia. Estas personas que van referentes de los centros de formación son los encargados de procesar un posible caso de bullying o acoso sexual o que vaya referenciado a discriminación hacia mujeres, y en el protocolo dice exactamente cuál es el paso a paso. Hay inclusive instrumentos, cómo debe ser el llenado, y ahí está el hecho de que nosotros podamos tener un documento que nos indique y nos sirva de apoyo para poder tener una guía y un panorama más claro. Luego, en la guía metodológica, esta contiene 3 guías a su vez, que están disponibles para todos los facilitadores e instructores y coordinaciones de los centros y que puedan facilitarlas dentro de ellos para que se pueda tener un conocimiento más amplio a lo que va relacionado en temas de prevención de la violencia de género y no discriminación hacia las mujeres. Las imágenes que ven ustedes en sus dispositivos son relacionadas a una campaña, ¿verdad?, que se llama Sumando. La idea, como les digo, estamos apostando totalmente por llevar a cabo el hecho de que se pueda difundir todo el kit de herramientas, en este sentido relacionado, como pueden ver en las imágenes, manual de convivencia, protocolo, los lineamientos, la guía. La idea es difundirlo con todos los centros y pues claro, se hace una campaña constante para ello, ¿verdad? Todo esto va incluido dentro del marco de la política y el plan de implementación que nosotros tenemos en INSAFORP, y es también como nosotros damos a conocer en parte, no solamente de forma interna, porque nuestro cliente principal, además de los socios estratégicos, pues son los salvadoreñas y las salvadoreñas, vuelvo y repito, ¿verdad? Y nosotros tratamos la manera de garantizar siempre el acceso a la formación profesional a hombres, pero tanto a mujeres, ¿verdad? Y apostarle que las mujeres también participen en esto, lo que denominamos carreras no tradicionales, pero también que se garantice que esos espacios en los que van a estar participando sean libres de violencia. Así es de que agradezco mucho el espacio y mi intervención sería hasta acá, espero no haberme pasado mucho tiempo. Está perfecto, Catherine. Muchísimas gracias por este impresionante despliegue de herramientas que nos disponibilizas y de cómo ustedes están utilizando en el fondo una política pública, ¿cierto?, de formación y capacitación para los salvadoreños y salvadoreñas, cómo van incorporando en esto mismo, ¿cierto?, la formación en erradicación de la violencia. Así que felicitaciones por lo que están aportando. Gracias también porque nos diste acceso a la página de ustedes. A lo mejor si la notas ahí también en el chat, las personas pueden acceder a este material. Y bueno, esa es la idea de estas comunidades, ¿no?, que aprendamos de estos ciclos y que vayamos fortaleciéndonos entre todos. Y vamos a pasar a nuestra última panelista. Para eso las vamos a invitar acá a que regresemos a Chile, a este caluroso Santiago, para recibir a Patricia Alarcón. Patricia Alarcón es gerente de innovación en prevención del Instituto de Seguridad del Trabajo. Patricia es psicóloga, magíster en habilidades directivas, coach organizacional, y ha trabajado hace más de 15 años en competencias relacionales, liderazgo y promoción del cuidado. Nos interesa mucho conversar con Patricia porque el IST, al igual que la mayoría de los países de la región, ¿cierto?, es la entidad que administra el seguro de accidentes laborales, de riesgos laborales. Y recientemente en Chile tenemos una nueva normativa donde
se ha incorporado dentro de la gestión de riesgos laborales el ámbito de la violencia y el acoso. Así que aquí ya estamos con una normativa y una manera de gestionar los riesgos laborales que pone foco en esta temática. Así que muchas gracias, Patricia, por acompañarnos y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Paz. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, encantada de escuchar a todas las panelistas. Muy interesante todas las presentaciones. Creo que quizás nosotros a través de la experiencia que tenemos como el Instituto de Seguridad del Trabajo, quizás vamos a poder hacer algunos guiños a muchos de los elementos que ya han planteado. Así que muchas gracias por este espacio. Bueno, parto comentándoles cuál ha sido nuestra experiencia. Voy a pasar quizás un poquito más rápido en relación a lo que ya Paz les hablaba respecto a algunas actualizaciones en nuestra ley sobre ¿Estás compartiendo, Pati, la presentación? Porque sí, creo que sí, ya. ¿o no? Yo no la veo. ¿No se ve? Ah, no se ve, perfecto, déjame. Ay, sí, ahí está. Muchas gracias por avisarme. Sí, adelante, había ya empezado y no estaba bueno. Entonces, como les decía, ya Paz hizo ese marco, entonces en honor al tiempo y para poder como compartirles nuestra experiencia, me voy a ir más puntualmente a cuál es nuestro enfoque y cuál es nuestra experiencia en cómo hemos ido abordando la violencia basada en género. ¿Sí? Y quizás como decirles que como un seguro social que administramos como el Instituto de Seguridad del Trabajo, nosotros tenemos 3 tipos de prestaciones: las prestaciones preventivas, las prestaciones curativas y las prestaciones económicas en relación a un accidente laboral o a una enfermedad profesional que se declara. ¿Sí? Y en ese sentido, desde nuestra prestación de prevención, es como entonces violencia basada en género la abordamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra aproximación? Y ahí, en esa aproximación, para nosotros la violencia basada en género está puesto dentro del paraguas de los factores psicosociales. ¿Qué entendemos por factores psicosociales? Bueno, aquellas situaciones y condiciones que son inherentes al trabajo, que están relacionadas con el tipo de organización del trabajo, o con su contenido, o con la relación entre personas, y en la ejecución de la tarea, y que tienen la capacidad de impactar de manera positiva o negativa a la salud de las trabajadoras y trabajadores, ¿sí? A la salud en términos generales, su salud y bienestar mental, su salud física, su salud social, ¿sí? Y en ese sentido, cuando impactan positivamente, nosotros les llamamos factores protectores, y cuando el impacto es negativo, para nosotros pasan a ser los riesgos psicosociales. Entonces, la violencia basada en género, nosotros la enmarcamos en este paraguas justamente de los factores psicosociales. Y en ese sentido, nuestra aproximación como IST y como área de cuidado y desarrollo, tenemos un área de cuidado y desarrollo donde trabajamos los elementos que tienen que ver justamente con los aspectos humanos, relacionales, que están a la base de muchas veces las causas de por qué nos accidentamos y nos enfermamos en el trabajo, ¿sí? Y entonces ahí, desde ese lugar, para abordar la violencia basada en género, nosotros, y desde el marco de los riesgos psicosociales, lo que hemos estado haciendo es asesoría y apoyo en la prevención de estos riesgos psicosociales para evitar las enfermedades profesionales, enmarcadas principalmente las de origen de salud mental, laboral, y asesoramiento y capacitación a las empresas adherentes en la implementación de los protocolos establecidos por la ley para la evaluación de los riesgos psicosociales. Y aquí Paz justamente les decía que hay una actualización también en esa evaluación de los riesgos psicosociales. Ahora, vamos quizás a lo que más nos interesa compartir con ustedes, ¿sí? Que es cómo, como IST, hemos ido trabajando los riesgos psicosociales y la violencia basada en género dentro de ellos. Tenemos un modelo de cultura de cuidado, ¿sí? Nosotros entendemos que la cultura preventiva tiene que apalancarse en 2 grandes aspectos, justamente todo el desarrollo
más tecnológico, lo que tradicionalmente se entiende por prevención de riesgos, pero junto con ello también el desarrollo de todo el factor humano en las organizaciones. Y desde esa mirada hemos generado un modelo de cultura de cuidado, donde lo que planteamos es cómo impulsamos culturas de cuidado en las organizaciones, a través de qué, de articular el liderazgo en sus distintos niveles de la organización, desde la línea más directiva de la organización y estratégica, hasta los cargos a cargo de equipos, supervisores, jefaturas intermedias, coordinadores de equipos, miembros de comités paritarios de higiene y seguridad, que es una figura que en Chile también es un aliado para apalancar culturas de cuidado en la empresa, y cómo entonces articulamos liderazgo con prácticas cotidianas que se hagan cargo justamente de generar una cultura que promueva ¿qué? Promueva en el fondo organizaciones saludables y resilientes. Y aquí, ¿qué estamos entendiendo por organizaciones saludables y resilientes? Bueno, aquellas organizaciones que tienen formas y prácticas de estructurar y gestionar los procesos de trabajo que terminan en, o resultan en colaboradoras y colaboradores que se sienten saludables, ¿sí? Y se sienten saludables también desde un punto de vista de la salud integral. ¿Qué hace eso? Bueno, genera toda una cadena, ¿sí? Virtuosa respecto no solo a los resultados en accidentabilidad y enfermedades, sino también en la excelencia operacional, en la relación con los clientes, en la cadena de los proveedores y también de los grupos de interés de la organización. O sea, hace que esa organización sea un ecosistema de desarrollo, ¿sí? Para las colaboradoras y colaboradores que trabajan en ella. Entonces, cuando tenemos organizaciones saludables, un punto también, resilientes, porque quizás también la pandemia lo que ha traído es reforzar este concepto de la resiliencia, ¿no? De cómo los seres humanos tenemos la posibilidad de, a través del aprendizaje de lo que hemos vivido, salir fortalecidos de experiencias. Por tanto, el modelo cultura apalanca también este punto que tiene que ver con la resiliencia. ¿Y qué conllevan organizaciones saludables y resilientes? Bueno, a tener o a desarrollar e ir generando entornos libres de violencia. Ahora, tenemos entonces que generamos acciones que desarrollan culturas de prevención y de cuidado. Estas culturas de prevención y de cuidado se traducen en espacios seguros donde prima el respeto mutuo, donde prima la colaboración con un enfoque de género. ¿Para qué? Para sentar las bases de entornos libres de violencia. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en cuáles han sido algunos de los elementos o líneas que como IST hemos trabajado. Como les comentaba, es importante, y lo mencionaban también en algunas de ustedes, apalancar cómo podemos aliar, fortalecer los lugares del liderazgo para poder llevar a cabo entornos libres de violencia. ¿Cómo podemos desarrollar eso, ¿no? Que es lo que justamente impulsa ciertas culturas en las organizaciones. Entonces hemos abordado esa línea a través de liderazgo y equipos de trabajo. ¿En qué? En habilidades relacionadas al liderazgo para la alta gerencia y niveles de supervisión. Aquí conecto un poco lo que nos decía también Ana Inés, cuando hablaba respecto a esta pirámide invertida, ¿no? Y cómo recién el 25% de quienes han sufrido violencia hablan. Entonces, ¿cómo a nivel de liderazgo sí hemos tenido una apuesta respecto a desarrollar habilidades que a los líderes les permitan justamente generar esas condiciones, ¿sí? Esas prácticas con sus equipos para favorecer que se hable, favorecer una escucha empática, favorecer que se levante el tema, que se ponga sobre la mesa y que se transforme en prácticas conversacionales. Hemos trabajado en esa línea. Hemos trabajado también en la línea de prácticas de cuidado mutuo en los equipos, porque también lo mencionaba Ana Inés, la red que se genera en el espacio laboral con los equipos, con los compañeros de trabajo, es muy importante. Para nosotros eso desde IST
y desde una cultura de cuidado le llamamos cuidado mutuo, que es un paso que integra el autocuidado, que desde prevención siempre se habla, ¿no? Como la conciencia del autocuidado. Hemos dado un paso adelante hace ya varios años respecto a que el cuidado mutuo integra el autocuidado, y si queremos también favorecer espacios libres de violencia, las prácticas de cuidado mutuo son muy importantes, y fortalecer la red en los equipos de trabajo. Orientaciones para desarrollar un plan de salud mental en las organizaciones, que también incluye esta variable, la gestión de las crisis y la gestión en transformación también de los conflictos en los espacios de trabajo. Mencionaba también, Catherine, cómo a veces poder abordar en generar habilidades que prevengan que estas situaciones de violencia que comienzan quizás de manera sutil o leve, puedan como ir creciendo y transformándose luego ya en un fenómeno que es mucho más complejo de asumir. Entonces, ¿cómo podemos habilitar esas competencias que nos hacen hacernos cargo del problema cuando ya está en sus inicios? Y por el lado también hay una línea de bienestar emocional y salud mental en los trabajadoras y trabajadores, en donde abordamos, por ejemplo, herramientas que todas las personas pueden desarrollar en el marco del paraguas de los primeros auxilios psicológicos, la reducción de estrés basada en mindfulness, pausas activas y programa de vida saludable, y atención en contención emocional preventiva. Este es un equipo de psicólogos que tiene especialización justamente en hacer esa primera respuesta, y en poder, por ejemplo, generar o hacerse cargo de este canal respecto como a levantar la temática en los espacios de trabajo. Y en materia de género, contarles un poco que llevamos más de 10 años, hemos sido como pioneros en eso, respecto a cómo las mujeres que ocupan cargos de liderazgo en las organizaciones pueden fortalecer entonces su mirada también, y cómo apalancamos también el desarrollo de mujeres en las organizaciones también para poder mirar y dar un espacio también de colaboración. Y ahí hemos estado también en favorecer buenas prácticas para la prevención del acoso laboral y sexual en el mundo del trabajo, acoso laboral y moving, la corresponsabilidad, una materia que también, a propósito de la pandemia y de toda la necesidad del teletrabajo, comenzó a ser muy protagónico, y hemos podido irla trabajando a través de talleres de manera online, donde también hemos podido trabajar esa temática para favorecer las herramientas. Y bienestar emocional y perspectiva de género. Y el lenguaje exclusivo, ya lo mencionaban también, muy importante. Dentro de las habilidades relacionales, nuestro enfoque habla de que a través del lenguaje construimos realidad, y entonces efectivamente trabajar el lenguaje inclusivo es piedra fundamental de todas las iniciativas respecto a la sensibilización. Y el retorno a la vida presencial con perspectiva de género, que también esto hemos tenido bastante demanda a propósito del retorno y de las restricciones de aforos y de la vuelta presencial al trabajo. Hemos estado apoyando. Así es. ¿Sí? Estamos con el tiempo, Patricia. Estamos con el tiempo. Sí. Bien. Pero sí, ¿nos vas a compartir la presentación? Por supuesto, y quizás solo terminar, que nos interesa mucho también a propósito de esta red que nos invitas a formar parte por el programa de liderazgo femenino en las organizaciones. Llevamos 10 años y han pasado 50.000 mujeres, y eso nos enorgullece, porque también vamos ahí generando redes para en el fondo construir juntas, ¿no? Esto es un desafío colectivo, y nosotros creemos que en la unión justamente, y en esto que ustedes también potencian de compartir experiencias y buenas prácticas, vamos también nutriéndonos y generando estrategias. Así que muchas gracias, Paz. Buenísimo. A Sí, ti, y por Patricia. supuesto se las vamos a compartir. ¿Sí? A Gracias. ti, Patricia, porque creo que es una tremenda oportunidad de cómo las mutualidades, que son estos organismos que están disponibles en la mayoría de la región, ¿cierto?, están incorporando la perspectiva de género, y específicamente la prevención y la erradicación de la violencia y el acoso como parte de los riesgos laborales, ¿sí? Que ya
Estamos entonces hablando acá de que tenemos que incorporar a los equipos de salud y seguridad en el trabajo, a los que gestionan riesgos laborales, y ya vamos transversalizando, ¿cierto?, estos temas de género con recursos humanos, pero también con la gente de salud y seguridad, y lo vamos haciendo como en algo más global en la organización. Yo te agradezco muchísimo, Patricia, y a todas, porque, bueno, ¿qué puedo decir? Que, disculpa porque nos pasamos 5 o 7 minutos, pero creo que habían muchísimas cosas que teníamos que conversar. Creo que pasamos, ¿cierto?, desde el tema normativo hasta los temas de políticas de Ana Inés, te agradezco muchísimo con la política, también a Florex, la transformación cultural y la formación, ¿cierto?, con el Instituto Salvadoreño, el IST, y también el enfoque que pusieron no solo en lo normativo, en las políticas y en las herramientas, sino también en la formación de capacidades internas, esto de cómo nosotros nos vamos preparando para un mejor liderazgo y cómo vamos también cultivando esta escucha, le llamaron escucha, primera escucha o escucha activa, ¿cierto?, que son fundamentales para atender la temática de violencia. Eso, muchas gracias de verdad a todas por sus inspiradoras presentaciones, porque creemos que es posible entonces avanzar, las speakers, a los agradecimientos al equipo de Pacto Global por la convocatoria, la difusión, a nuestro equipo de comunicaciones, a los puntos focales que las contactaron a ustedes como relatoras. Lamento que no podamos dar respuesta a todo lo que hay en el chat, pero en nuestra próxima sesión y última, es el próximo 7 de diciembre, que justamente vamos a hablar de nuevas masculinidades. Sí vamos a tomar algunas de las consultas que están consultando ahí, bueno, el rol también de las mujeres en esto, cómo se suman los hombres, así que vamos a tratar de orientarlos para que en esa última sesión podamos quedar como con estas respuestas más cerradas, ¿sí? Para cerrar, solamente recordarles 3 detalles. Esta sesión está grabada y publicada en el canal de YouTube de ONU Mujeres, que si quieren más información respecto de los webs y cómo adherir a ellos, pueden entrar a la página de webs.org o mandarnos un mail a webs@unitednationwomans.org, y la invitación queda hecha para el próximo miércoles 7 de diciembre, en 2 semanas más, así que atenta a las redes sociales de ONU Mujeres, de Pacto Global, y ahí nos estamos encontrando. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotras de esta sesión, y nos vemos próximamente. Muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. Gracias.